En el almuerzo del domingo, yo dije, no puedo esperar por nuestro viaje en familia. Entonces mi hija dio una carcajada y dijo, viaje en familia es solo para quien importa, sin ti. Ellos se rieron. Fuerte. Yo solo sonreí y me fui. 5 días después, mi hija intentó sacar $50,000 de mi cuenta. Bloqueé el acceso y escribí, buen viaje sin mí. El pánico se apoderó de ellos como nunca antes había visto. Pero todo empezó ese domingo, ese maldito domingo que parecía uno más. Había preparado el almuerzo desde temprano, como siempre hacía. Pollo al horno con papas doradas, ensalada fresca, pan casero que todavía estaba tibio cuando lo puse sobre la mesa. La casa olía bien. Yo había limpiado todo, había puesto los platos buenos, esos que guardaba para las ocasiones especiales. Porque para mí, tener a mi familia reunida siempre fue especial. Siempre creí que lo era. Antonia llegó tarde, como de costumbre. Entró sin saludar, con esa cara de quien está haciendo un favor apenas con aparecer. Luciano venía detrás de ella, con el teléfono en la mano, sin levantar la vista ni un segundo. Se sentaron en la mesa como si fuera una obligación. Yo serví la comida con cuidado, con esa esperanza tonta que todavía llevaba dentro. Nadie dijo gracias. Nadie dijo que estaba rico. Pero yo ya estaba acostumbrada a eso. Uno se acostumbra a muchas cosas cuando ama demasiado. Comimos en silencio los primeros minutos. Yo intentaba hacer conversación, preguntaba cosas simples, cosas de madre que solo quiere sentir que todavía le importa a alguien. ¿Cómo estaba el trabajo de Luciano? Si Antonia había descansado bien esta semana. Si necesitaban algo. Respuestas cortas. Monosílabos. Miradas que se desviaban. Pero yo seguía intentando. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Seguimos intentando incluso cuando ya no queda nada por salvar. Entonces fue cuando lo mencioné. No sé por qué lo hice en ese momento. Tal vez porque en mi cabeza todavía creía que éramos una familia de verdad. Tal vez porque necesitaba creer que me querían ahí, que mi presencia significaba algo para ellos. Dije, con una sonrisa que ahora me duele recordar, con una voz llena de ilusión, no puedo esperar por nuestro viaje en familia. Va a ser tan lindo estar todos juntos, ¿no creen? El silencio que siguió fue extraño. Pesado. Como si el aire mismo se hubiera detenido. Antonia dejó de masticar. Luciano levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la tarde. Se miraron entre ellos. Hubo algo en esa mirada. Algo que yo no supe leer en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Complicidad. Burla compartida. El conocimiento de algo que yo no sabía. Y entonces Antonia soltó una carcajada. No fue una risa suave, de esas que salen cuando algo te divierte. Fue una carcajada fuerte, seca, llena de algo que no quiero llamar crueldad, pero que sonó exactamente a eso. A desprecio. A humillación calculada. Viaje en familia, repitió ella, todavía riéndose, como si yo hubiera dicho el chiste más absurdo del mundo. Mamá, por favor. Yo no entendía. Miré a Luciano buscando alguna explicación, algún rastro de humanidad. Él también se estaba riendo ahora, más despacio que Antonia, pero con esa misma mirada. Esa mirada que dice que yo no entiendo nada. Que soy ingenua. Que soy vieja y estoy fuera de lugar en mi propia casa. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. Más frágil. Antonia se limpió la boca con la servilleta, todavía con esa sonrisa cruel en los labios. Me miró directamente a los ojos. Y lo dijo. Lo dijo con una naturalidad que me partió en dos. El viaje en familia es solo para quien importa, mamá. Sin ti. Sin ti. Esas dos palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos afilados. No fue el tono. No fue solo la risa. Fue la naturalidad absoluta con la que lo dijo. Como si fuera obvio. Como si yo debiera haberlo sabido desde siempre. Como si mi presencia fuera algo de lo que todos estaban conscientes que sobraba, menos yo. Luciano se rió más fuerte entonces. Antonia también. Era como si hubieran estado esperando este momento durante semanas. Como si hubieran ensayado esto antes, planeado cómo decírmelo de la forma más hiriente posible. Tal vez lo habían hecho. Tal vez habían hablado de mí a mis espaldas muchas veces.
riéndose de la vieja tonta que creía que todavía importaba para alguien. Yo me quedé ahí sentada, con el tenedor temblando en mi mano, mirando mi plato sin ver nada. El pollo que había preparado con tanto cuidado desde las 6 de la mañana. Las papas doradas que había sazonado pensando en que a Antonia le gustaban así. Todo parecía falso ahora. Todo parecía una burla. Mis manos temblaban, pero no iba a llorar. No delante de ellos. No les iba a dar ese placer adicional. Ah, dije finalmente. Solo eso. Una sílaba vacía. Ah. Y sonreí. No sé de dónde salió esa sonrisa, pero salió sola. Una sonrisa pequeña, tranquila, controlada, que no llegaba a mis ojos pero que mantuve firme en mis labios. Me levanté de la mesa despacio, sin hacer ruido, sin drama. Tomé mi plato aunque todavía tenía comida. Caminé hacia la cocina con pasos medidos, con la espalda recta, con lo que me quedaba de dignidad. Escuché que detrás de mí seguían riendo. Escuché a Antonia decir algo sobre que yo siempre me ponía dramática por todo. Escuché a Luciano responder algo que no alcancé a entender completamente, pero que terminó en otra carcajada compartida. Estaban disfrutándolo. Disfrutando mi dolor como si fuera entretenimiento. Dejé el plato en el fregadero con cuidado. Mis manos todavía temblaban, pero las mantuve ocupadas. Apoyé las palmas contra el borde frío de la encimera y respiré hondo. Una vez. 2 veces. 3 veces. No iba a llorar aquí. No iba a gritar. No iba a preguntarles por qué me trataban así. Porque en el fondo, en ese momento de claridad dolorosa, ya sabía por qué. Había pasado toda mi vida dándoles todo sin pedir nada, y ellos habían aprendido que yo no merecía nada a cambio. Ni siquiera respeto básico. Tomé mi bolso de la silla donde lo había dejado. Me puse los zapatos despacio, con manos que ya no temblaban tanto. Salí por la puerta de atrás, la que da al jardín, para no tener que pasar por el comedor otra vez. No quería verlos. No quería que me vieran salir. No quería darles la satisfacción de ver lágrimas que todavía no había derramado. Caminé hasta mi auto bajo el sol de esa tarde de domingo. Mis piernas se sentían pesadas, como si cada paso me costara el doble de energía. Pero seguí caminando, un pie delante del otro, hasta llegar al carro que yo misma había pagado con mi propio trabajo. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta. Puse seguro. Y ahí, sola en el silencio protector de mi propio auto, dejé que las lágrimas cayeran finalmente. No hice ruido. Solo dejé que rodaran por mis mejillas una tras otra, calientes y amargas, mientras miraba la casa donde acababa de ser humillada públicamente por mi propia hija. La casa cuya hipoteca yo había pagado durante años. La comida que yo había cocinado desde el amanecer. El amor que yo había dado sin límites, esperando apenas un poco de dignidad a cambio. Pero la dignidad no se regala así como así. Se toma. Se defiende. Y yo acababa de darme cuenta, a mis 65 años, que había pasado toda mi vida regalándola sin recibir nada. Encendí el motor después de secarme las lágrimas con el dorso de la mano. Miré una última vez hacia esa casa. Y me fui. Sin despedirme. Sin explicaciones. Sin hacer escenas. Porque cuando alguien te dice con tanta claridad que no importas, que sobras, que tu presencia no es deseada, no hay absolutamente nada más que decir. Conduje hasta mi casa en silencio. No puse música. No llamé a nadie. Solo manejé por las calles que conocía de memoria, mientras el sol de la tarde se colaba por la ventana y yo sentía que algo dentro de mí se había roto de una forma que nunca podría repararse de la misma manera. Cuando llegué, estacioné el auto y me quedé sentada ahí por un rato largo. No quería entrar. Entrar significaba enfrentar el silencio de mi propia casa, ese silencio que antes me parecía paz y ahora se sentía como abandono. Pero finalmente salí, caminé hasta la puerta, metí la llave y entré. La casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Limpia. Ordenada. Vacía. Me quité los zapatos. Dejé el bolso sobre la mesa de la entrada. Caminé hasta la sala y me senté en el sofá, ese sofá donde tantas veces Antonia se había sentado cuando era niña, cuando todavía me abrazaba, cuando todavía me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento pasé de ser la persona más importante en su vida a ser alguien prescindible? ¿Alguien de quien podían reírse sin remordimiento?
Me quedé ahí sentada mientras la tarde se convertía en noche. No encendí las luces. No preparé cena. No hice nada. Solo me senté en la oscuridad y dejé que los pensamientos vinieran uno tras otro, como olas que no podía detener. Pensé en todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. En todos los préstamos que se convirtieron en regalos porque Antonia nunca devolvía nada. En todas las veces que cancelé mis propios planes para ayudarla con los suyos. En cómo me había convertido en alguien cuyo único propósito era estar disponible. Siempre disponible. Siempre lista para dar. Y ahora esto. La confirmación de que todo ese dar había sido inútil. Peor que inútil. Había creado un monstruo. Una hija que me veía como un recurso, no como una persona. Como algo que se usa y se descarta cuando ya no es conveniente. El teléfono sonó cerca de las 8 de la noche. Era Antonia. Vi su nombre iluminarse en la pantalla. Miré el teléfono vibrar 1, 2, 3 veces. No contesté. No tenía nada que decirle. Nada que ella quisiera escuchar, al menos. Dejó un mensaje de voz. No lo escuché. Luego mandó un mensaje de texto. Mamá, no te pongas dramática. Era solo una broma. Ya sabes cómo somos Luciano y yo. Una broma. Llamaban broma a la humillación. Llamaban broma al desprecio. Esa era la parte que más dolía. No solo que lo hubieran hecho, sino que creyeran que yo debía aceptarlo. Que debía reírme junto con ellos de mi propia insignificancia. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí sentada en la oscuridad. Al día siguiente, lunes, desperté más temprano de lo normal. Había dormido poco y mal, con sueños fragmentados llenos de risas y palabras hirientes. Me levanté, me preparé un café y me senté junto a la ventana de la cocina. Desde ahí podía ver el jardín que yo misma había plantado. Las rosas que cuidaba cada semana. El pasto que mantenía verde incluso en verano. Todo aquí era mío. Yo lo había construido. Yo lo había pagado. Yo lo había cuidado. Y sin embargo, en algún momento había empezado a sentir que nada de esto me pertenecía realmente. Que todo estaba en función de otros. De Antonia. De su comodidad. De sus necesidades. Tomé mi café despacio, sintiendo el calor de la taza entre mis manos. Y fue ahí, en ese momento silencioso de la mañana, que algo cambió dentro de mí. No fue dramático. No fue un estallido de rabia. Fue algo más profundo. Más frío. Más definitivo. Fue claridad. Claridad absoluta de que no podía seguir así. De que si seguía permitiendo esto, si seguía siendo la misma persona que había sido durante 65 años, moriría siendo invisible. Moriría siendo la mujer de quien se reían en los almuerzos familiares. La mujer que no importaba lo suficiente para ser incluida en un simple viaje. No iba a ser esa mujer. No más. Pero no grité. No lloré. No llamé a Antonia para reclamarle. Porque sabía que nada de eso funcionaría. Las palabras no cambian a las personas que no quieren cambiar. Los reclamos no generan respeto en quienes ya decidieron que no lo mereces. Las acciones sí. Las consecuencias sí. Terminé mi café. Me vestí con calma. Y tomé una decisión que no le dije a nadie porque no tenía que decírselo a nadie. Esta decisión era solo mía. Por primera vez en mucho tiempo, algo era completamente mío. Los días siguientes fueron extraños. Antonia llamó 2 veces más. Yo no contesté ninguna de las dos. Me mandó mensajes preguntando si estaba bien, si me había pasado algo. Pero yo sabía que no estaba preguntando porque le importara realmente. Estaba preguntando porque mi silencio la incomodaba. Porque no estaba reaccionando como siempre. Porque no estaba corriendo a disculparme por sentirme ofendida. Luciano también mandó un mensaje. Irene, Antonia está preocupada. Todo bien. Qué curioso. Ahora estaba preocupada. Ahora le importaba. Pero cuando me humilló delante de él, cuando se rieron juntos de mí, ahí no había preocupación. Ahí había diversión. No respondí tampoco. El martes fui al banco. No por algo específico. Solo para revisar. Para ver. Para entender mejor dónde estaba parada. Hablé con la ejecutiva que siempre me atendía, Rebeca Duarte. Una mujer joven,
amable, que siempre me trataba con respeto. Señora Flores, ¿en qué puedo ayudarla hoy?, me preguntó con una sonrisa genuina. Quiero revisar los accesos a mi cuenta, le dije con calma. Quiero saber exactamente quién tiene autorización y para qué. Rebeca asintió sin hacer preguntas innecesarias. Me mostró todo en la pantalla. Ahí estaba. Antonia tenía acceso como autorizada desde hacía años. Yo se lo había dado cuando ella tenía 25 años, cuando me había dicho que necesitaba ayuda para aprender a manejar finanzas. Qué irónica esa excusa ahora. ¿Quiere hacer algún cambio?, preguntó Rebeca. Todavía no, respondí. Solo quería saber. Ella me miró con esos ojos que ven más de lo que dicen. Entiendo, señora Flores. Cualquier cosa que necesite, estoy aquí. Salí del banco con información, con conocimiento, con poder que antes no sabía que tenía. Porque ver todo por escrito, ver los números, los accesos, las transferencias que yo misma había autorizado durante años, me dio una perspectiva diferente. Una perspectiva más fría, más calculada. El miércoles Antonia apareció en mi casa sin avisar. Tocó el timbre insistentemente. Yo estaba adentro, tomando té en la cocina. Escuché el timbre. Escuché su voz llamándome. Mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta. No abrí. Me quedé sentada en mi silla, con mi té, escuchando cómo tocaba y tocaba. Finalmente se fue. Dejó una nota debajo de la puerta. La recogí después de que se fuera. Mamá, no sé qué te pasa, pero ya basta de drama. Necesito hablar contigo sobre el viaje. Necesitamos dinero para los boletos. Llámame. Leí la nota 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto con todas las otras pruebas que estaba coleccionando sin que nadie lo supiera. Pruebas de que, todavía no estaba segura. Pero sabía que las necesitaría. Necesitamos dinero para los boletos. Ni siquiera un por favor. Ni siquiera la vergüenza de pedir después de lo que había pasado. Solo la expectativa. La certeza de que yo pagaría. Como siempre. Pero esta vez no lo haría. Esta vez algo había cambiado. Yo había cambiado. Y ellos todavía no lo sabían. Todavía creían que podían tratarme como quisieran y que yo seguiría ahí, con la chequera abierta y el corazón roto pero disponible. Se equivocaban. El jueves por la noche, sentada en mi sala, miré mi teléfono. Tenía 12 mensajes sin leer de Antonia. 6 llamadas perdidas. 2 mensajes de Luciano. Todos queriendo saber qué me pasaba. Todos exigiendo que respondiera. Pero yo no tenía que responder nada. No tenía que explicar nada. No tenía que justificar mi silencio ante las personas que no habían justificado su crueldad. Apagué el teléfono. Me serví una copa de vino. Y me quedé sentada en mi casa, en mi silencio, en mi decisión. Esperando. Observando. Preparándome para lo que vendría. Porque algo vendría. Yo lo sabía. Cuando dejas de ser quien siempre fuiste, cuando dejas de dar lo que siempre diste, las personas que se acostumbraron a tomarlo reaccionan. Siempre reaccionan. Y yo estaría lista. El viernes por la mañana me desperté con una claridad extraña. Como si hubiera dormido profundamente por primera vez en años, aunque en realidad apenas había descansado. Me preparé el desayuno con calma. Pan tostado, café negro, un poco de fruta. Me senté a comer mirando por la ventana y me permití pensar en todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. 65 años. Más de 6 décadas construyendo, dando, sosteniendo. Y no solo a Antonia. A todos. Siempre había sido yo la que resolvía. La que pagaba. La que estaba ahí cuando alguien necesitaba algo. Cuando mi esposo murió hace 15 años, yo tenía 50. Antonia tenía 25. Recién casada con Luciano. Recién empezando su vida. Yo estaba devastada por la pérdida, pero no me permití derrumbarme porque ella me necesitaba. O eso creía yo. Me necesitaba para que la ayudara con el enganche de su primer departamento. Me necesitaba para que le prestara dinero cuando Luciano perdió su trabajo ese primer año. Me necesitaba para cuidarla cuando tuvo aquella cirugía menor y no quiso pedirle ayuda a su suegra. Yo estuve ahí.
Siempre estuve ahí. Con dinero. Con tiempo. Con amor incondicional que nunca pedía nada a cambio. Pero en algún momento, ese amor se convirtió en obligación. Mi disponibilidad se convirtió en expectativa. Y yo me convertí en un recurso. En alguien de quien se podía tomar sin dar. En alguien cuya vida no importaba más allá de lo que pudiera ofrecer. Me terminé el café pensando en todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. En todas las veces que presté dinero que nunca me devolvieron. $5,000 para el auto de Antonia hace 3 años. 8,000 para las vacaciones que tomaron en Europa. 3,500 para el curso que Luciano nunca terminó. 2,000 para arreglar su cocina. 1,500 para la computadora nueva. Nunca llevé cuenta exacta porque no quería ser esa clase de madre. La que cobra. La que lleva registro. Pero ahora, sentada en mi cocina, sumando mentalmente, me di cuenta de que había dado más de $50,000 en los últimos 5 años. $50,000 que salieron de mi cuenta de ahorros, de mi pensión, de lo que había ahorrado trabajando 40 años como secretaria administrativa en la misma empresa. $50,000. Y lo único que recibí a cambio fue una carcajada y 2 palabras. Sin ti. Me levanté de la mesa. Lavé mi taza con cuidado. Sequé mis manos. Y tomé una decisión que había estado formándose en mi cabeza durante toda la semana. Necesitaba hacer un inventario completo. Necesitaba ver exactamente dónde estaba parada financieramente. Porque si iba a cambiar mi vida, necesitaba saber con qué contaba. Pasé la mañana revisando papeles. Estados de cuenta bancarios de los últimos años. Recibos de transferencias. Depósitos que había hecho a la cuenta de Antonia. Todo estaba ahí, documentado, aunque yo nunca lo había querido ver de esta manera. Nunca había querido convertir el amor en números. Pero los números no mienten. Los números no te humillan en un almuerzo familiar. Los números solo muestran la verdad fría y exacta. La verdad era que yo había sostenido económicamente a mi hija y a mi yerno durante años. La verdad era que ellos habían construido su vida cómoda sobre mi esfuerzo. Y la verdad más dolorosa era que ellos lo veían como algo natural. Como algo que yo debía hacer. No como un favor. No como un acto de amor. Sino como una obligación. Guardé todos los papeles en una carpeta. La puse en mi escritorio. Y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. El sábado Antonia volvió a aparecer. Esta vez con Luciano. Los vi llegar desde la ventana de mi cuarto. Estacionaron su auto, ese auto que yo había ayudado a pagar, y caminaron hacia mi puerta con esa actitud que ya conocía bien. Esa actitud de quienes vienen a arreglar un problema menor para poder seguir con sus vidas. Tocaron el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Yo estaba arriba, en mi habitación, leyendo un libro que había comprado hace meses y nunca había tenido tiempo de leer. Escuché sus voces. Mamá, por favor. Ya basta de esto. Necesitamos hablar. Era Antonia. Sonaba molesta. No arrepentida. No preocupada. Molesta. Irene. Abre la puerta. Esto es ridículo. Luciano. Siempre tan encantador. No bajé. Seguí leyendo mi libro. Seguí en mi habitación. Seguí en mi silencio. Porque había aprendido algo importante durante esa semana. El silencio tiene más poder que 1000 palabras. El silencio incomoda. El silencio obliga a las personas a enfrentar sus propias acciones, sin tener un blanco fácil al cual atacar. Se quedaron tocando durante casi 20 minutos. Escuché a Antonia llamar por teléfono a alguien. Probablemente a mí, porque mi teléfono empezó a sonar abajo, en la sala, donde lo había dejado. No lo contesté. Finalmente se fueron. Los escuché hablar entre ellos antes de subir al auto. No alcancé a oír todo, pero sí escuché a Luciano decir algo como está loca y a Antonia responder ya se le pasará. Como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Como si mi dolor fuera una fase temporal que debían tolerar. Esa noche, sentada en mi sala, pensé en mi esposo. En cómo él siempre me decía que yo era demasiado blanda con Antonia. Que le daba todo sin enseñarle el valor de las cosas. Yo me defendía. Le decía que era amor. Que los padres están para ayudar. Que eso era lo que se hacía.
Pero ahora me daba cuenta de que él tenía razón. No porque ayudar estuviera mal, sino porque ayudar sin límites, dar sin reciprocidad, amar sin exigir respeto mínimo, eso no construye amor. Construye dependencia. Construye desprecio. Construye la certeza de que tu valor solo existe en lo que puedes proveer. Y yo había provisto tanto que ya no quedaba nada de mí que ellos valoraran. Solo quedaba la fuente de recursos. La chequera con patas. La mamá a la que se podía humillar un domingo y pedirle dinero el viernes siguiente. El domingo, exactamente una semana después de ese almuerzo que lo cambió todo, me vestí con cuidado. Me puse un vestido que me gustaba, me peiné bien, me maquillé un poco. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había olvidado verse a sí misma. Una mujer que había pasado tanto tiempo viendo hacia afuera, hacia las necesidades de otros, que había dejado de mirarse. Pero ahí estaba. 65 años. Arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de risas y lágrimas. Manos que habían trabajado toda una vida. Un cuerpo que había cargado más peso del que debía. Pero también dignidad. También fuerza. También la capacidad de decidir que algo tenía que cambiar. Salí de casa temprano. Fui a la iglesia aunque hacía meses que no iba. No fui a rezar pidiendo que las cosas mejoraran. Fui a sentarme en silencio en un lugar que siempre me había dado paz. Fui a confirmar dentro de mí lo que ya sabía afuera. Que no iba a seguir siendo invisible. Que no iba a seguir siendo la mujer de quien se reían. Que no iba a seguir financiando la vida de personas que no me respetaban. Que mis últimos años, los años que me quedaban en este mundo, iban a ser míos. Realmente míos. Cuando salí de la iglesia, el sol estaba alto. Hacía calor, pero era un calor agradable. Caminé por el parque cercano. Vi familias. Vi niños jugando. Vi parejas de ancianos tomados de la mano. Y me pregunté cuándo había sido la última vez que yo había hecho algo solo porque quería. ¿Cuándo había sido la última vez que había gastado dinero en mí misma sin sentir culpa? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado qué necesitaba yo? No podía recordarlo. Esa tarde, de regreso en casa, me serví un té y me senté en el jardín. El mismo jardín que cuidaba cada semana. Las mismas rosas que podaba con cariño. Y tomé la decisión final. La decisión que no le diría a nadie, pero que cambiaría todo. Iba a esperar. Iba a observar. Iba a ver exactamente hasta dónde llegaba el descaro. Hasta dónde llegaba la certeza de que yo siempre estaría ahí. Y cuando llegara el momento preciso, cuando quedara absolutamente claro que no había malentendido, que no había error de percepción, que realmente me veían solo como un recurso, entonces actuaría. No con gritos. No con lágrimas. No con reclamos que podían ignorar. Con acciones que no podrían revertir. Me terminé el té sintiendo algo que no había sentido en años. No era felicidad exactamente. Era algo más sólido. Más real. Era determinación. Era la certeza de que valía más que el trato que había estado recibiendo. Era saber que tenía el poder de cambiar mi realidad. Y lo iba a usar. El lunes por la mañana desperté diferente. No había pasado nada extraordinario. No había tenido ninguna revelación mágica durante la noche. Pero algo dentro de mí había solidificado. Como cuando el cemento se endurece y ya no puede volver a ser líquido. Así me sentía. Sólida. Decidida. Inamovible. Me preparé para el día con más cuidado del habitual. Elegí mi ropa pensando en cómo me hacía sentir, no en lo que otros esperaban ver. Un pantalón cómodo. Una blusa que me gustaba. Zapatos prácticos. Me miré en el espejo antes de salir de la habitación y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No porque me viera más joven o más bonita, sino porque me veía presente. Me veía real. Desayuné despacio. Pan tostado con mermelada. Café negro como siempre. Un poco de fruta fresca. Mientras comía, pensé en lo que venía. Sabía que Antonia no se quedaría callada mucho tiempo más. Conocía a mi hija. Conocía su impaciencia. Su necesidad de control. Su incapacidad de tolerar que las cosas no fueran como ella quería. Y sobre todo, conocía su necesidad de dinero. Porque ese viaje que habían planeado sin mí, ese viaje para el que yo sobraba, ese viaje no se iba a pagar solo.
Y ellos no tenían los ahorros necesarios. Nunca los habían tenido porque nunca habían necesitado tenerlos. Siempre había estado yo para cubrir lo que faltaba. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo no estaría ahí con la chequera abierta. Esta vez verían que se sentía necesitar algo que no podían tener. Esta vez entenderían, aunque fuera un poco, lo que era depender de alguien que no estaba disponible. Lavé mi taza. Sequé mis manos. Y me senté en la sala con una libreta y un bolígrafo. Necesitaba organizar mis pensamientos. Necesitaba hacer un plan claro. No un plan de venganza. Eso sería rebajarse a su nivel. Sino un plan de protección. Un plan de límites. Un plan para asegurarme de que nunca más nadie pudiera tratarme como algo prescindible. Escribí durante 1 hora. Hice listas. Revisé números. Pensé en escenarios posibles. Y cuando terminé, tenía claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Primero, proteger mis recursos. Segundo, mantener mi posición sin ceder a manipulaciones. Tercero, dejar que las consecuencias naturales de sus acciones los alcanzaran sin mi intervención. Era simple. Elegante. Justo. El teléfono sonó cerca del mediodía. Era Antonia otra vez. Miré la pantalla iluminarse. Vi su nombre. Y esta vez, después de casi 2 semanas de silencio, contesté. Hola, dije. Mi voz sonó tranquila. Neutral. ¿Mamá? La voz de Antonia sonaba entre sorprendida y molesta. Finalmente contestas. ¿Qué te pasa? Llevo semanas intentando hablar contigo. No me pasa nada, respondí con la misma calma. He estado ocupada. Ocupada, repitió ella con incredulidad. Como si yo no tuviera derecho a estar ocupada. Como si mi vida debiera girar alrededor de su disponibilidad. Mamá, necesitamos hablar. Sobre el viaje. Ah, el viaje, dije. Tomé un sorbo de agua. El viaje sin mí. Hubo silencio del otro lado. Un silencio incómodo que me dio satisfacción escuchar. Mamá, ya te dije que eso fue una broma. No lo tomaste en serio, ¿verdad? Luciano y yo solo estábamos jugando. Una broma. Todavía insistía en eso. Todavía esperaba que yo tragara esa mentira y siguiera adelante como si nada. Entiendo, dije sin emoción. Una broma. Exacto. Una broma. Tú sabes cómo somos. Ahora su voz sonaba más relajada. Creía que estaba funcionando. Creía que me había convencido. Entonces, sobre el viaje. Necesitamos hablar de los boletos. Ya sabes que están caros en esta temporada y... ¿Cuánto necesitas? La interrumpí. Directa. Sin rodeos. Bueno, los boletos están como en $3,000 por persona. Y necesitamos 6,000 para los dos. Y luego el hotel, que serían otros 4,000 para la semana. Entonces estábamos pensando que unos 10,000 estarían bien. Podríamos pagarte después, como siempre. Como siempre. Como esas otras veces que nunca me habían pagado. Como esos $50,000 que se habían evaporado en el aire sin dejar rastro más que en mis estados de cuenta. Ya veo, dije con esa misma voz calmada que estaba empezando a descontrolarla. Podía sentir su incomodidad incluso a través del teléfono. Entonces sí, ¿puedes hacer la transferencia hoy? Es que necesitamos comprar los boletos antes de que suban más. Antonia, dije su nombre completo. Despacio. Necesito pensarlo. ¿Pensar qué? Mamá, siempre nos ayudas con estas cosas. ¿Por qué ahora es diferente? Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Antonia dejó de llamar con tanta frecuencia. Los mensajes se espaciaron. Era como si hubiera decidido darme tiempo, o tal vez estaba planeando otra estrategia. Yo no sabía cuál de las dos opciones era, pero aproveché ese silencio para seguir organizando mi vida. El miércoles fui al banco nuevamente. Esta vez no solo para revisar. Esta vez para tomar medidas concretas. Rebeca Duarte me atendió como siempre, con esa profesionalidad amable que me hacía sentir respetada. Señora Flores, qué gusto verla de nuevo. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Me senté frente a su escritorio y saqué la carpeta que había preparado.
Dentro estaban todos los documentos que necesitaba. Estados de cuenta. Registros de transferencias. Todo organizado con claridad. Rebeca, necesito hacer algunos cambios en mi cuenta, le dije con voz firme. Quiero remover todos los accesos autorizados excepto el mío. Ella asintió sin sorpresa, como si fuera un trámite común. Pero yo vi algo en sus ojos. Comprensión. Tal vez incluso aprobación silenciosa. Por supuesto. Solo necesito que firme aquí y aquí. Me mostró los documentos. Esto removerá a cualquier persona que tenga autorización para hacer movimientos en su cuenta. ¿Estás segura? Completamente segura, respondí sin dudar. Firmé los papeles. Uno tras otro. Cada firma se sentía como un acto de recuperación. Como si estuviera tomando de vuelta algo que me había quitado a mí misma. Listo, dijo Rebeca después de procesar todo. A partir de este momento, usted es la única persona con acceso a su cuenta. Cualquier intento de movimiento no autorizado será bloqueado automáticamente y recibirá una notificación inmediata. Perfecto, dije. Gracias. Ella me miró con esos ojos que habían visto muchas historias en ese banco. Señora Flores, si me permite decirle algo, creo que está haciendo lo correcto. No le pregunté a qué se refería. No hacía falta. Ambas sabíamos de qué estaba hablando. Salí del banco sintiendo algo nuevo. No era alegría exactamente. Era solidez. Era la sensación de haber construido un muro de protección alrededor de lo que era mío. Un muro que nadie podría cruzar sin mi permiso explícito. Esa tarde, mientras tomaba té en mi jardín, pensé en lo que acababa de hacer. Había cerrado el acceso. Antonia ya no podría tocar mi dinero sin que yo lo supiera y lo autorizara. Era una medida práctica, simple, pero que cambiaba todo el panorama. Porque hasta ahora, ella había tenido la certeza de que mi dinero era su dinero. Que mis recursos estaban a su disposición. Pero esa certeza acababa de convertirse en un error de cálculo. El jueves por la mañana recibí un mensaje de Antonia. Mamá, ya compramos los boletos. Te mando los detalles para que hagas la transferencia. Son 10.200 con las tasas. Gracias. Leí el mensaje 2 veces. La audacia era impresionante. No había preguntado si yo había decidido dar el dinero. No había esperado confirmación. Simplemente había asumido. Había comprado los boletos confiando en que yo pagaría porque siempre pagaba. No respondí. Dejé el mensaje en visto y seguí con mi día. 1 hora después llegó otro mensaje con un documento adjunto. Era la confirmación de compra de los boletos de avión. 2 boletos a Cancún. Salida en 3 semanas. Hotel incluido. Total, $10.200 cargados a una tarjeta de crédito que probablemente no podían pagar. Y debajo del documento, otro mensaje. Cuando puedas hacer la transferencia, avísame para ir pagando la tarjeta. La tranquilidad con la que lo pedía. La naturalidad. Como si fuera lo más normal del mundo gastar $10.000 de mi dinero sin siquiera preguntarme primero. Guardé el teléfono. Respiré profundo. Y me recordé a mí misma que esto era exactamente lo que necesitaba que pasara. Necesitaba esta confirmación. Esta prueba de que realmente me veían solo como un recurso. Que realmente creían que podían tratarme como quisieran y yo seguiría financiando sus vidas. El viernes Antonia apareció otra vez en mi casa. Esta vez sola. La vi llegar desde la ventana. Traía su laptop bajo el brazo. Probablemente venía a mostrarme más detalles del viaje. A convencerme de que era una buena inversión. A manipularme con palabras bonitas hasta que yo cediera. Tocó el timbre. Esperó. Tocó de nuevo. Yo estaba en la cocina, preparándome un almuerzo tranquilo. No bajé a abrir. Mamá, sé que estás ahí, gritó desde afuera. Por favor, necesitamos hablar. Es importante. Importante. Todo era importante cuando necesitaban algo de mí. Pero cuando me humillaron en ese almuerzo, eso no fue importante. Cuando se rieron de mí, eso fue solo una broma. Siguió tocando durante 10 minutos. Luego se fue. Dejó otro mensaje de voz que no escuché. Y después un mensaje de texto. No entiendo qué quieres que haga. Ya me disculpé por la broma. Ya te expliqué.
¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitaba? Como si el problema fuera que yo estaba pidiendo demasiado. Como si estar exigiendo disculpas extravagantes. Como si la dignidad básica fuera un capricho. Esa noche, sentada en mi sala con un libro que no estaba leyendo realmente, pensé en cuánto tiempo más podría mantener esto. No por debilidad, sino porque sabía que en algún momento Antonia tomaría una decisión. Y esa decisión revelaría su verdadera naturaleza de una forma que no podría negar después. El sábado por la mañana fui al mercado. Compré flores frescas para mi casa. Verduras para la semana. Un buen corte de carne que normalmente no me permitía porque lo consideraba un lujo innecesario. Pero ya no. Ahora cada gasto en mí misma era un acto de amor propio. Un recordatorio de que yo también merecía cosas buenas. Cuando volví a casa, había un auto desconocido estacionado frente a mi entrada. Un auto nuevo, brillante, caro. Reconocí a Luciano sentado en el asiento del conductor. Y a Antonia a su lado. Me estaban esperando. Estacioné en mi entrada. Bajé del auto con mis bolsas de compras. Ellos bajaron del suyo y caminaron hacia mí con sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. «Mamá», dijo Antonia con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Qué casualidad de encontrarte. Necesitamos hablar». «Estoy ocupada», respondí caminando hacia mi puerta. No rápido. No nerviosa. Solo calmada. Firme. «Solo será un momento», insistió Luciano. «Es sobre los boletos del viaje». «Ya vi los detalles», dije mientras abría la puerta. $10,200. Exacto. Antonia sonó aliviada. Como si yo estuviera aceptando finalmente. «Entonces ya sabes cuánto transferir». Pensamos que sería más fácil hablar en persona para que... «No voy a transferir nada», dije. Simple. Directo. Sin emoción. El silencio que siguió fue absoluto. Los dos me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?», preguntó Antonia finalmente. «No voy a transferir dinero para su viaje», repetí. No me preguntaron si podía. No me preguntaron si quería. Solo asumieron. Y esa asunción fue un error. «Mamá, ya compramos los boletos». La voz de Antonia subió de tono. «No podemos cancelarlos. Perdimos el dinero si no los usamos». «Entonces sugiero que los usen», dije entrando a mi casa. «Que disfruten su viaje. El viaje sin mí». Intentó seguirme, pero cerré la puerta suavemente pero con firmeza. Puse seguro. Me quedé del otro lado escuchando. «Mamá, abre la puerta. No puedes hacer esto». Pero sí podía. Podía y lo estaba haciendo. «Esto es ridículo», escuché a Luciano decir. «Está actuando como una niña. Solo porque le dijimos que no venía al viaje». «No es solo eso», respondió Antonia. Y por primera vez escuché algo en su voz que no era enojo. Era preocupación. Miedo. Algo cambió. Ella nunca había sido así. «Pues que se le pase rápido porque necesitamos ese dinero», dijo Luciano. «La tarjeta ya está al límite». «Lo sé». La voz de Antonia sonaba tensa. «Lo sé». Se quedaron unos minutos más afuera, hablando entre ellos, discutiendo estrategias probablemente. Finalmente escuché el auto arrancar y alejarse. Me quedé parada en mi sala, las bolsas de compras todavía en mis manos, el corazón latiéndome fuerte, pero no de miedo, de poder, de certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Guardé las compras. Puse las flores en un florero. Me preparé un almuerzo lento y cuidadoso. Y comí sola en mi comedor, en mi casa, con mi dinero seguro en mi cuenta, sintiendo por primera vez en años que mi vida me pertenecía. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Antonia buscaría otra forma. Porque $10,200 no era una cantidad que pudieran ignorar. Y porque ella todavía creía que eventualmente yo cedería. Pero no lo haría. Y cada día que pasaba, esa certeza se volvía más fuerte. El domingo amaneció nublado. Uno de esos días grises que antes me ponían melancólica, pero que ahora me parecían apropiados. Como si el clima reflejara la tormenta que sabía que venía. Me preparé mi café como siempre,
Me senté junto a la ventana y esperé, porque sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en el aire. No me equivoqué. A las 10 de la mañana mi teléfono vibró. No era una llamada. Era una notificación del banco. La abrí con calma, aunque el corazón ya me latía más rápido. Era una alerta de seguridad. Intento de retiro bloqueado. Monto: $50,000. Ubicación: sucursal Centro. Motivo del bloqueo: usuario no autorizado. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. $50,000. No 10,000 para los boletos. 50,000. Todo lo que tenía en mi cuenta de ahorros. Todo lo que había guardado durante años de trabajo. Todo. Y Antonia había intentado sacarlo. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo. Era la confirmación de algo que una parte de mí todavía no quería creer. Que mi propia hija me veía tan poco, me respetaba tan poco, que creía tener derecho a mi dinero. No solo a pedirlo, sino a tomarlo directamente. Respiré hondo. Agarré el teléfono con firmeza. Y escribí un mensaje. Corto. Directo. Sin emoción. Buen viaje sin mí. Lo envié a Antonia. Y luego bloqueé mi teléfono y lo puse sobre la mesa. 5 segundos después empezó a sonar. Era ella. No contesté. Siguió sonando. 1 vez. 2. 3. 10 veces en 5 minutos. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Dejé que el pánico del otro lado creciera sin mi intervención. Finalmente llegó un mensaje. Mamá, contesta, por favor, necesito hablar contigo, es urgente. Luego otro. Fue un error, no quise sacar tanto, solo iba a ver si podía. Y otro. Por favor, no hagas esto, no es lo que piensas. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí misma. Porque finalmente había pasado. Finalmente había quedado claro sin ninguna duda posible. Esto no era sobre un malentendido. Esto no era sobre una broma que salió mal. Esto era sobre mi hija creyendo que mi dinero le pertenecía tanto que podía intentar sacarlo sin siquiera preguntarme. $50,000. Una cantidad que hubiera vaciado mi cuenta completamente. Una cantidad que representaba años de mi vida trabajando. Una cantidad que me hubiera dejado vulnerable, dependiente, sin red de seguridad. Y ella lo había intentado de todos modos. Me levanté de la silla. Caminé hasta mi escritorio. Saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos. Y agregué la captura de pantalla de la alerta bancaria. Prueba. Evidencia. Protección legal si alguna vez la necesitaba. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes. Llamadas. Ahora también de Luciano. Irene, por favor, es un malentendido. Antonia está desesperada, llámala. Un malentendido. Intentar robar $50,000 era un malentendido. A las 11 de la mañana apareció el auto frente a mi casa otra vez. Los vi llegar. Antonia bajó corriendo, casi tropezando. Su cara se veía descompuesta. Luciano venía detrás, más controlado pero claramente tenso. Tocaron el timbre con desesperación. No con la molestia de las veces anteriores. Esto era diferente. Esto era pánico real. Mamá, por favor. Necesito explicarte, gritaba Antonia desde afuera. Su voz sonaba rota. Fue un error. No iba a sacar todo. Solo fui a preguntar. Yo estaba sentada en mi sala. Podía escuchar cada palabra, cada súplica, cada excusa. Mamá, por favor, abre la puerta. No puedes dejarme así. Qué interesante. Ahora no podía dejarla así. Pero ella sí podía humillarme en un almuerzo familiar. Ella sí podía reírse de mí. Ella sí podía intentar vaciar mi cuenta bancaria. Los minutos pasaban. Antonia seguía gritando. Luciano intentaba calmarla. Escuché a algunos vecinos salir a ver qué pasaba. Sentí vergüenza por un momento. Pero luego me di cuenta de que la vergüenza no era mía. Yo no había hecho nada malo. Yo solo estaba protegiendo lo que era mío. Finalmente se fueron. Pero no sin antes dejar una nota debajo de la puerta. La recogí después de que se alejaran. Mamá,
No sé qué te hizo pensar que yo iba a robarte. Solo fui al banco a preguntar si podía hacer un retiro porque necesitaba el dinero urgente. No para mí. Para una emergencia. Por favor, créeme. Nunca te haría daño. Soy tu hija. Te amo. Llámame. Leí la nota con atención. Cada palabra estaba calculada. Cada frase diseñada para generar culpa. Para hacerme dudar. Para hacerme sentir que yo estaba siendo injusta. Pero yo había visto la alerta del banco. $50,000. No 10,000. No 20,000. 50,000. Todo. Y si solo hubiera sido para preguntar, no habría generado una alerta de seguridad por intento de retiro. Guardé la nota con los demás documentos. Más evidencia. Más protección. Esa tarde llamé al banco. Hablé directamente con Rebeca. Señora Flores, vi la alerta que se generó esta mañana. ¿Está todo bien? Sí, Rebeca. Todo está bien de mi lado, respondí. Pero necesito saber exactamente qué pasó. Por supuesto, escuché que tecleaba algo. A las 9:43 de esta mañana, una persona se presentó en nuestra sucursal del centro con su identificación previa como autorizada en la cuenta. Solicitó un retiro en efectivo de $50,000. El sistema automáticamente bloqueó la transacción porque esa persona ya no tiene autorización vigente. Se le informó que solo la titular puede hacer movimientos de esa magnitud. ¿Y qué hizo esa persona? Según el reporte del cajero, insistió en que había un error, que ella siempre había tenido acceso, que necesitaba hablar con un supervisor. El supervisor le explicó que los accesos habían sido modificados por la titular de la cuenta y que no podían proceder. Entiendo, dije. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Gracias, Rebeca. Señora Flores, su voz se volvió más personal. Si necesita cualquier cosa, cualquier documentación adicional o si quiere reforzar la seguridad de su cuenta, estoy aquí para ayudarle. Lo sé, y te lo agradezco mucho. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Antonia no había ido solo a preguntar. Había ido a sacar el dinero. Todo el dinero. Y cuando el sistema la bloqueó, cuando se dio cuenta de que ya no tenía acceso, entonces vino el pánico. Entonces vinieron las llamadas desesperadas. Entonces vinieron las excusas. Esa noche recibí un mensaje de un número que no conocía. Lo abrí con cautela. Señora Irene, soy Angélica, la prima de Antonia. Ella me pidió que la llamara porque está muy preocupada. Dice que usted no le contesta y que hubo un malentendido con el banco. ¿Podría hablar con ella? Está realmente mal. Angélica. La prima que aparecía solo cuando necesitaban algo. La misma que nunca me llamaba para preguntarme cómo estaba. Ahora era mensajera de Antonia. No respondí. Bloqueé el número. Luego llegó otro mensaje. Este de un número diferente. Irene, soy Luciano. Sé que estás molesta, pero Antonia no puede dormir. No puede comer. Está destruida. Por favor, habla con ella. Sea lo que sea que crees que pasó, podemos aclararlo. Sea lo que sea que crees que pasó. Como si yo estuviera imaginando cosas. Como si la alerta del banco fuera una invención mía. Tampoco respondí ese mensaje. El lunes por la mañana fui a caminar al parque. Necesitaba aire. Necesitaba moverme. Necesitaba procesar todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Mientras caminaba, pensé en cómo me habría sentido hace un mes si esto hubiera pasado. Me habría culpado a mí misma. Me habría convencido de que había malinterpretado. Habría llamado a Antonia llorando y pidiéndole perdón. Pero ahora era diferente. Ahora tenía claridad. Tenía pruebas. Tenía certeza de que lo que había hecho era protegerme de alguien que me veía como un recurso a explotar, no como una madre a respetar. Cuando volví a casa, había más mensajes. Más llamadas perdidas. Más intentos de contacto a través de terceros. Todos diciéndome lo mismo con palabras diferentes. Que yo estaba siendo cruel. Que Antonia estaba sufriendo. Que necesitaba perdonar. Que las familias se perdonan. Pero nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie me preguntó cómo me sentí cuando intentaron vaciar mi cuenta.
Nadie me preguntó si yo estaba bien. Porque para ellos, yo no era la víctima. Yo era el obstáculo. Yo era la que estaba siendo difícil al no permitir que me usaran. Me serví un té. Me senté en mi jardín. Y dejé que el silencio me acompañara. Porque el silencio era mi arma ahora. El silencio era mi respuesta. Y el silencio estaba diciendo todo lo que necesitaba decir. El martes por la mañana desperté con una sensación extraña. No era miedo ni ansiedad. Era anticipación. Sabía que después de lo que había pasado, después del intento fallido de sacar mi dinero, las cosas escalarían. Y tenía razón. A las 9 de la mañana recibí un correo electrónico del banco. Era de Rebeca Duarte, pero en tono oficial. El asunto decía: confirmación de incidente de seguridad, cuenta 847.392. Abrí el correo y leí cuidadosamente. Estimada señora Flores, por medio de la presente confirmamos el incidente de seguridad reportado el día domingo 29. A las 9:43 horas se presentó en sucursal Centro la ciudadana Antonia Flores, portando identificación oficial. Solicitó retiro en efectivo por la cantidad de $50.000, $50.000 americanos, de la cuenta terminación 847.392. El sistema automático bloqueó la transacción por usuario sin autorización vigente. Intento de movimiento no autorizado por titular. Monto excede límites establecidos. Se adjunta registro de intentos previos de acceso a la cuenta en los últimos 7 días. Quedamos a sus órdenes para cualquier acción adicional que desee tomar. Había un archivo adjunto. Lo abrí. Era un registro detallado. Y lo que vi me dejó sin aire por un momento. Antonia había intentado acceder a mi cuenta en línea 4 veces durante la semana pasada. 4 veces había intentado entrar con las contraseñas viejas que yo había cambiado. Cada intento había sido bloqueado. Y finalmente, cuando el acceso en línea no funcionó, fue personalmente al banco a intentar el retiro. Esto no había sido un impulso. No había sido un error. Había sido planeado, calculado, persistente. Imprimí el documento. Lo guardé en mi carpeta que cada día se hacía más gruesa. Y me di cuenta de que tenía en mis manos no solo prueba de un intento, sino de una estrategia. De un plan deliberado para tomar mi dinero. Media hora después llegó un mensaje de Antonia. Largo. Desesperado. Mamá, por favor escúchame. Sé que el banco te mandó algo. Sé que piensas que intenté robarte. Pero no es así. Estaba desesperada. Luciano perdió su trabajo hace 2 meses. No te lo dijimos porque no queríamos preocuparte. Tenemos deudas. Muchas deudas. La tarjeta con la que compramos los boletos ya está al máximo. El banco nos está amenazando con quitarnos el auto. No sabía qué hacer. Pensé que si sacaba el dinero, podía resolver todo y después te lo devolvía. No fue para lastimarte. Fue porque estoy desesperada y tú eres la única que puede ayudarme. Por favor, mamá. Te necesito. Leí el mensaje completo sin sentir la compasión que probablemente ella esperaba que sintiera. Porque cada línea era manipulación. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable. Para hacerme sentir que yo era cruel al no rescatarla. Luciano perdió su trabajo hace 2 meses. Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces vinieron a mi casa? ¿Cuántas veces me humillaron en ese almuerzo? ¿Cuántas veces planearon un viaje sin mí? Si realmente estaban en problemas, si realmente me necesitaban, ¿por qué actuaron con tanto desprecio? Porque no me necesitaban a mí. Necesitaban mi dinero. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. No respondí el mensaje. En lugar de eso, llamé a Rebeca al banco. Rebeca, recibí el correo. Gracias por la información detallada. De nada, señora Flores. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Sí. Quiero establecer alertas adicionales. Quiero ser notificada de cualquier intento de acceso, cualquier consulta sobre mi cuenta, cualquier cosa. Y quiero saber si existe alguna forma de protección legal adicional. Por supuesto. Voy a activar las alertas máximas en su cuenta. Y en cuanto a protección legal, podríamos generar un documento certificado del incidente. Esto le serviría como prueba ante cualquier instancia si decide tomar acciones.
Genera ese documento, por favor. Lo tendré listo mañana. Algo más. Una pregunta, Rebeca. Si alguien sigue intentando acceder a mi cuenta, ¿qué pasa? Los intentos quedan registrados. Después de 5 intentos fallidos, el sistema puede marcar la actividad como sospechosa. Y dependiendo de las circunstancias, podríamos sugerir acciones legales. Entiendo. Gracias. Colgué sintiéndome más segura. Cada paso que daba era un paso hacia protegerme completamente, hacia asegurarme de que nunca más nadie pudiera tocar lo que era mío sin mi consentimiento. Esa tarde, mientras leía en mi sala, escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana esperando ver a Antonia otra vez. Pero no era ella. Era una mujer mayor que no reconocí de inmediato. Luego la identifiqué. Era Hilaria, la madre de Luciano. La suegra de Antonia. Tocó el timbre. Esperé unos segundos antes de abrir la puerta, solo un poco, con la cadena de seguridad puesta. Señora Irene, dijo con voz firme. Necesito hablar con usted. Señora Hilaria, respondí con la misma firmeza. No tengo nada que hablar. Es sobre mi hijo y su esposa. Sobre Antonia. Lo sé. Y precisamente por eso no tengo nada que hablar. Ella me miró con esos ojos que intentaban verse autoritarios. Antonia me contó lo que pasó. Me dijo que usted le bloqueó el acceso a su dinero. Que ella fue al banco y la humillaron. Que usted está siendo cruel solo porque se pelearon. Eso le dijo. Sí. Y vengo a pedirle que reconsidere. Ellos están pasando por un momento difícil. Luciano está sin trabajo. Tienen deudas. Usted es su madre. Se supone que debe ayudarla. Las palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Por supuesto que Antonia había contado su versión. La versión donde ella era la víctima. Donde yo era la villana. Donde el intento de sacar $50,000 sin permiso era solo un malentendido. Señora Hilaria, dije con calma. Su nuera intentó sacar todo el dinero de mi cuenta sin mi autorización. No 10,000. No 20,000. $50,000. Todo lo que tengo. ¿Le parece que eso es ayudar? ¿O le parece que eso es robar? Ella parpadeó. Claramente Antonia no le había contado esa parte. Bueno, seguro hubo un malentendido. No hubo malentendido. Hay registros del banco. Hay pruebas. Y si ella le dijo otra cosa, le mintió. Como me ha estado mintiendo a mí durante años. Pero es su hija. Exactamente. Es mi hija. Y aún así intentó dejarme sin nada. ¿Qué le dice eso sobre ella? Hilaria se quedó en silencio. Vi la duda en sus ojos. La confusión. Tal vez por primera vez se estaba preguntando si la versión de Antonia era la verdadera. Si me disculpa, dije cerrando la puerta suavemente. Tengo cosas que hacer. Cerré con seguro y me alejé. La escuché quedarse parada afuera unos minutos más. Luego escuché sus pasos alejándose. El auto arrancando. Y silencio otra vez. Me senté en mi sofá sintiendo algo extraño. No era victoria. Era tristeza. Tristeza de que las cosas hubieran llegado a este punto. De que mi propia hija estuviera mintiendo sobre mí a otras personas. De que estuviera jugando el papel de víctima cuando ella era quien había intentado vaciar mi cuenta. Pero junto con la tristeza había algo más fuerte. Certeza. Certeza de que estaba haciendo lo correcto. De que protegerme no era crueldad. De que poner límites no era egoísmo. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cansancio. Señora Flores, soy el licenciado Octavio Solís. Represento a su hija Antonia Flores en un asunto delicado. Me gustaría conversar con usted sobre una posible resolución amistosa del conflicto familiar que están atravesando. Por favor, comuníquese conmigo al siguiente número. Un abogado. Antonia había contratado un abogado. Leí el mensaje 3 veces. La primera vez con sorpresa. La segunda con incredulidad. La tercera con una risa amarga. Mi hija, que no tenía dinero para pagar sus deudas, que había intentado robarme $50,000, había conseguido dinero para contratar un abogado que me amenazara.
No respondí el mensaje. En lugar de eso, saqué mi carpeta de documentos. La revisé completa. Tenía todo. Estados de cuenta. Registros de intentos de acceso. El correo oficial del banco. Notas dejadas en mi puerta. Mensajes de texto. Todo documentado. Todo fechado. Todo real. Si Antonia quería jugar ese juego, si quería involucrar abogados, yo estaba lista. Porque la verdad estaba de mi lado. Los hechos estaban de mi lado. Y esta vez, por primera vez en mi vida, yo no iba a retroceder. Me fui a dormir esa noche sabiendo que las cosas se pondrían peor antes de mejorar. Pero también sabiendo que yo era más fuerte de lo que había creído. Que había sobrevivido 65 años. Que había criado una hija sola después de quedar viuda. Que había trabajado 40 años. Que había construido una vida. Y que nadie, ni siquiera mi propia hija, me iba a quitar lo que me quedaba de esa vida. El miércoles por la mañana tomé una decisión que había estado considerando durante días. Necesitaba protección legal real. Necesitaba a alguien que me asesorara profesionalmente. No por miedo, sino por precaución. Porque si Antonia había contratado un abogado, yo también necesitaba uno. Llamé a una amiga de hace años, Aurora Lagos, que trabajaba en un bufete legal. Le expliqué la situación de forma breve y clara. Ella me escuchó sin interrumpir. Irene, necesitas venir a la oficina. Hoy sí es posible. Fui esa misma tarde. Aurora me recibió en su oficina con un abrazo genuino y luego me presentó a un colega suyo, el licenciado Paulo Duarte, especialista en Derecho Familiar y Protección Patrimonial. Me senté frente a ellos y saqué mi carpeta. La puse sobre el escritorio. Paulo la abrió y comenzó a revisar cada documento con atención profesional. Estados de cuenta. Alertas del banco. Registros de intentos de acceso. Mensajes de texto. Notas manuscritas. Todo. Señora Flores, dijo después de revisar todo. ¿Usted presentó denuncia por intento de fraude? No, respondí. Solo tomé medidas preventivas en el banco. Él asintió. Entiendo. Lo que tenemos aquí es muy claro. Su hija intentó acceder a fondos que ya no estaba autorizada a tocar. Eso constituye intento de apropiación indebida. El hecho de que sea su hija no cambia la naturaleza legal del acto. ¿Qué me recomienda hacer? Primero, mantener toda esta documentación segura. Segundo, no responder a ningún contacto de ella o de su abogado sin consultar conmigo antes. Tercero, si ella escaló esto legalmente contratando representación, usted necesita hacer lo mismo. Me gustaría representarla si está de acuerdo. ¿Qué implicaría eso? Yo me encargaría de cualquier comunicación legal. Si el abogado de su hija se contacta, yo respondo. Si intentan presionarla de alguna forma, yo intervengo. Y si fuera necesario, podemos iniciar acciones legales de nuestra parte para proteger su patrimonio de forma permanente. Pensé en eso por un momento. Acciones legales contra mi propia hija. Hace un mes la idea me habría destrozado. Ahora solo me parecía sensata. Hagámoslo, dije con firmeza. Paulo preparó los documentos necesarios. Firmé una carta poder limitada para que pudiera representarme. Y salí de esa oficina sintiendo que había dado otro paso firme hacia protegerme completamente. Cuando llegué a casa, había un sobre en mi puerta. Lo recogí con cuidado. No tenía remitente, pero tenía el logotipo de un bufete legal. Lo abría dentro de mi casa. Era una carta formal del licenciado Octavio Solís. Decía en lenguaje legal complicado algo muy simple, que Antonia solicitaba una reunión familiar mediada por abogados para resolver el conflicto de forma civilizada y restablecer los lazos familiares dañados por malentendidos. Malentendidos. Esa palabra otra vez. La carta también mencionaba que Antonia estaba profundamente afectada emocionalmente por mi rechazo injustificado y que solo buscaba ayuda legítima de su madre en un momento de necesidad. No mencionaba los $50,000. No mencionaba los intentos de acceso no autorizados. No mencionaba nada de eso. Solo pintaba a Antonia como una hija necesitada y a mí como una madre cruel. Tomé una foto de la carta y se la envié a Paulo por mensaje. Su respuesta llegó en minutos. No responda nada. Yo me encargo. Esa noche,
Mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Hace 3 semanas yo era la madre disponible, la que siempre decía que sí, la que siempre ayudaba. Y ahora era la madre con abogado, la madre que documentaba todo, la madre que ponía límites legales. No me sentía orgullosa exactamente, pero tampoco me sentía culpable. Me sentía protegida. Y eso era suficiente. El jueves Paulo me llamó. Señora Flores, recibí contacto del licenciado Solís. Le respondí de forma clara: no habrá reunión, no habrá mediación, no habrá negociación mientras no se reconozca formalmente el intento de apropiación indebida. Le envié copias de toda la documentación que usted me proporcionó. Su reacción fue interesante. ¿Qué dijo? Dijo que no sabía nada de eso, que su clienta le había contado una versión muy diferente. Le di 24 horas para consultar con ella y volver a contactarme. Si vuelve con la misma postura, procederemos con acciones legales de nuestra parte. ¿Qué tipo de acciones? Podríamos solicitar una orden de restricción financiera. Es un mecanismo legal que protege su patrimonio de cualquier intento futuro de acceso no autorizado. También podríamos considerar una denuncia formal por intento de fraude, aunque entiendo que por ser su hija tal vez no quiera llegar a eso. Necesito pensarlo, dije. Y era verdad. Una cosa era protegerme. Otra cosa era llevar a mi propia hija ante la justicia penal. Tómese su tiempo. Pero mientras tanto, mantenga toda documentación actualizada. Cualquier contacto que tengan, cualquier mensaje, cualquier cosa, guárdelo. Colgué sintiendo el peso de todo esto. No era el peso de la culpa. Era el peso de la realidad. La realidad de que mi relación con mi hija había llegado a un punto donde necesitábamos abogados para comunicarnos. Esa tarde Antonia apareció otra vez. Pero esta vez no tocó el timbre. Se quedó en su auto, estacionada frente a mi casa. La vi desde la ventana. Estaba sola, con las manos en el volante, solo mirando hacia mi puerta. Se quedó ahí por 1 hora, sin bajar, sin tocar, solo mirando. Como si estuviera esperando que yo saliera. Como si estuviera esperando alguna señal. No salí. No le di esa satisfacción. Me quedé adentro, viviendo mi vida, dejando que ella procesara que esta vez las cosas eran diferentes. Finalmente se fue. Y minutos después me llegó un mensaje. No del abogado. De ella directamente. Mamá, sé que tienes abogado ahora. Yo también. Sé que esto se puso feo, pero no tiene que ser así. Podemos arreglar esto nosotras. Sin abogados. Sin papeles. Como familia. Por favor. Solo dame una oportunidad de explicarte todo. Solo una conversación. Eso es todo lo que te pido. Leí el mensaje sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 40 años, quería ceder. Quería creer que todavía podíamos arreglar esto, que todavía había salvación para nuestra relación. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había despertado en ese almuerzo hace 3 semanas, sabía la verdad. Sabía que esta no era una petición sincera. Era una estrategia. Era un último intento de manipulación antes de que las cosas se pusieran realmente serias legalmente. No respondí. En lugar de eso, tomé captura del mensaje y se lo envié a Paulo. Su respuesta fue inmediata. Exactamente lo que esperaba. Quiere sacarlo del ámbito legal porque sabe que ahí no tiene caso. No responda. Mantenga el curso. El viernes por la mañana recibí una llamada de Rebeca del banco. Señora Flores, quería informarle personalmente. Tuvimos otro intento de contacto. Esta vez fue Luciano Solís, el esposo de su hija. Vino a la sucursal preguntando sobre su cuenta. Le explicamos que no podemos dar ninguna información a terceros. Se molestó bastante, pero no hubo incidente mayor. Gracias por avisarme, Rebeca. ¿Hay algo más? Preguntó específicamente sobre préstamos. Quería saber si usted podría usar su cuenta como garantía para un préstamo a nombre de ellos. Se me heló la sangre. No solo querían mi dinero directamente. Querían usar mi cuenta como garantía. Querían comprometer mi patrimonio para sus deudas.
¿Qué le respondieron? Que eso requeriría su presencia personal y su autorización firmada. Y que dadas las circunstancias actuales con las alertas de seguridad en su cuenta, sería muy poco probable que procediéramos con algo así incluso si usted lo solicitara. Perfecto. Gracias, Rebeca, por todo. Colgué y me quedé sentada en silencio. Cada día descubría una nueva capa de lo que habían estado planeando. Una nueva forma en que habían intentado usar mi dinero. Una nueva confirmación de que yo no era una madre para ellos. Era un recurso financiero a explotar. Esa noche, sola en mi casa, me serví una copa de vino. Me senté en mi sala. Y por primera vez en 3 semanas, lloré. No de tristeza exactamente. Era algo más complejo. Era el duelo de la hija que pensé que tenía. Era el dolor de aceptar que la persona que había criado, que había amado incondicionalmente, me veía solo como dinero. Pero también era liberación. Porque finalmente había aceptado la verdad. Finalmente había dejado de engañarme. Y finalmente estaba tomando las acciones necesarias para protegerme. Las lágrimas cayeron, pero no me debilitaron. Me limpiaron. Me permitieron soltar lo que ya no podía salvar. Y me dejaron lista para lo que venía. Porque esto todavía no terminaba. Pero yo estaba más preparada que nunca. El lunes por la mañana desperté con una calma que no había sentido en semanas. No era felicidad. Era algo más profundo. Era paz. La paz que viene de saber que has hecho lo correcto incluso cuando lo correcto duele. Paulo me llamó temprano. Señora Flores, tengo noticias. El licenciado Solís se comunicó conmigo. Su clienta reconoce que hubo un malentendido con el banco. Ya no buscan mediación. Quieren retirar el caso. ¿Qué significa eso? Significa que se dieron cuenta de que no tienen base legal, que toda la evidencia está de su lado, y que si esto sigue adelante, ellos serían los perjudicados. Antonia podría enfrentar cargos formales. ¿Y qué recomienda usted? Que aceptemos el retiro, pero que establezcamos condiciones claras. Protección legal permanente de su patrimonio. Prohibición de contacto no autorizado con sus cuentas. Todo documentado legalmente. Hagámoslo. 2 días después firmé los documentos. Paulo se encargó de todo. Y así, con papeles legales y firmas oficiales, quedó establecido que mi dinero era solo mío. Que nadie podría tocarlo sin mi autorización explícita. Que mi patrimonio estaba protegido. Antonia nunca se disculpó. No directamente. Lo único que recibí fue un mensaje corto. Espero que estés feliz. Conseguiste lo que querías. Borré el mensaje sin responder. Porque ella todavía no entendía. Todavía creía que esto era sobre castigarla. Sobre ganar o perder. No entendía que esto era sobre protegerme. Sobre recuperar mi dignidad. Sobre recordarme a mí misma que valía más que el trato que había estado recibiendo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Silenciosas. No recibí más llamadas. No más mensajes desesperados. No más visitas. Era como si Antonia hubiera decidido que si no podía tener mi dinero, no quería tener nada de mí. Y eso dolió. No voy a mentir. Dolió darme cuenta de que nuestra relación se había reducido a eso. A transacciones financieras. A lo que yo podía dar. Pero también me liberó. Porque finalmente vi la verdad sin los filtros del amor maternal ciego. Vi a mi hija como era realmente. Y esa claridad, aunque dolorosa, era necesaria. Un mes después del incidente del banco, estaba en mi jardín podando rosas cuando Rebeca, mi vecina, se acercó. Traía 2 tazas de café. Pensé que tal vez querrías compañía, dijo con esa sonrisa cálida que nunca pedía explicaciones. Nos sentamos juntas en silencio por un rato. Finalmente ella habló. Te ves diferente, Irene. Más ligera. Más tú. Me siento diferente, admití. Me siento como si hubiera recuperado algo que no sabía que había perdido. Tu dignidad. Mi vida. Recuperé mi vida. Ella asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Y tal vez lo entendía. Tal vez todas las mujeres de nuestra edad entienden lo que es dar tanto que te olvidas de guardarte algo para ti misma. Esa tarde,
sola otra vez en mi casa, hice algo que no había hecho en años. Me senté con una libreta y escribí una lista. No de cosas que hacer. No de cuentas que pagar. Una lista de cosas que quería hacer para mí. Solo para mí. Viajar a ese lugar que siempre quise conocer. Tomar clases de pintura que siempre me habían interesado. Remodelar mi casa como yo quería. Gastar mi dinero en mí sin sentir culpa. Vivir mis últimos años como yo decidiera. Porque tenía 65 años. No sabía cuántos años me quedaban. Pero los que quedaran serían míos. Realmente míos. 2 meses después recibí un mensaje de Antonia. Fue el primero en todo ese tiempo. Mamá, Luciano consiguió trabajo. Estamos mejor. Solo quería que lo supieras. No decía te extraño. No decía lo siento. No decía nada de lo que realmente importaba. Solo un update informativo. Como si yo fuera una conocida lejana. Respondí algo simple. Me alegra que estén mejor. Y eso fue todo. No hubo reconciliación emocional. No hubo abrazo de reencuentro. Solo un reconocimiento mutuo de que las cosas habían cambiado para siempre. Algunos días me pregunto si hice lo correcto. Si debía haber sido más flexible. Más comprensiva. Más maternal. Pero entonces recuerdo ese almuerzo. Recuerdo esa risa. Recuerdo esas palabras. Sin ti. Recuerdo el intento de vaciar mi cuenta. Y sé que hice exactamente lo que necesitaba hacer. Porque el amor no significa permitir que te lastimen. El amor no significa ser un recurso infinito para otros. El amor no significa desaparecer tú misma para que otros brillen. A veces el amor significa decir que no. Significa poner límites. Significa protegerte incluso cuando duele. Hoy, 6 meses después de todo aquello, me desperté en mi casa. Preparé mi café. Me senté en mi jardín. Y me sentí en paz. Las rosas que planté están floreciendo. La casa está tranquila. Mi cuenta bancaria está segura. Y yo estoy aquí. Presente. Completa. Viva. No tengo a mi hija llamándome cada semana. No tengo nietos que visiten. No tengo esa familia grande y cálida que siempre imaginé para mi vejez. Pero tengo algo mejor. Me tengo a mí misma. Tengo mi dignidad. Tengo mi paz. Tengo la certeza de que valgo más que lo que puedo dar. Y si Antonia algún día entiende eso, si algún día puede verme como una persona y no como un recurso, tal vez podamos reconstruir algo. Algo diferente. Algo más real. Pero si eso nunca pasa, estaré bien. Porque finalmente aprendí la lección más importante de todas. Que no puedes amar a otros si no te amas a ti misma primero. Que no puedes dar desde un lugar vacío. Que tu valor no depende de cuánto das, sino de quién eres. Y yo soy Irene Flores. 65 años. Viuda. Madre. Trabajadora. Sobreviviente. Y merezco respeto. Merezco dignidad. Merezco amor. Y si alguien no puede darme eso, tengo todo el derecho del mundo de alejarme. Incluso si ese alguien es mi propia hija. Esa es mi historia. No tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación mágica. No hay perdón instantáneo. Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Tiene dignidad recuperada. Tiene una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Y eso, después de 65 años, es más que suficiente. Me termino mi café mientras el sol de la tarde ilumina mi jardín. Sonrío. No porque todo esté perfecto, sino porque finalmente, después de tanto tiempo, estoy en paz conmigo misma. Y esa paz no me la puede quitar nadie.